Hola Z-Colectors, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Juanjo Morales y como siempre espero que estéis bien. Vamos a hacer hoy la tercera parte de los Multicats Engraved 360 grados. Esta va a ser la última ya porque ha sido tanta la producción de Zipo durante estos últimos años que difícilmente podrían caber en un vídeo si no es de una manera apresurada, y he preferido que los veáis con cierta tranquilidad. Hoy vamos a terminar ya con esta saga de vídeos, será el tercero y último como digo, y encontraréis magníficas piezas aquí ya 2021. Una vez más quiero daros las gracias por los comentarios, por los likes que dais a cada uno de los vídeos y por las suscripciones que siguen creciendo y que por lo tanto ya estamos muy cerca de los 500. Y será cuando hagamos este concurso de los que os he venido hablando en vídeos anteriores. Os dejo directamente con el vídeo, ¿vale? Luego comentamos. Ya en 2021 se produce el lanzamiento del Anne Stoke Collection, obra de esta gran artista figurativa. Está realizado sobre un High Poly Black Ice, el modelo es el 24095 y está cristalizado con Swarovski, un pequeño cristal rojo en el frontal del encendedor. El motivo es un dragón rodeado de diseños celtas. Boxes All Over Design, un High Polychrome 250 con una llama incrustada en epoxi rojo en el lateral, cuyo diseño es una trama de formas romboidales de nuevo, pero esta vez formando hexágonos. El modelo es el 60005-272, modelo de catálogo americano. Poco más tarde aparece este modelo, el 60005-271, también sobre HPC 250 y con cristalizado Swarovski, que no os lo puedo mostrar en directo sencillamente porque no lo tengo. Os dejo las imágenes para que podáis verlo e identificarlo. Aparece el primer Slim dentro de los Multicat Engraved. El nombre del encendedor es el Diamond Pattern y el número el 49052. Lleva, como se puede apreciar en la imagen, un gran cristal en el frontal, blanco, color transparente. El acabado es un High Polychrome 250. Tampoco, lamentablemente, tengo imágenes de él para ofreceros en directo. Geometric Design 3, modelo 49079 sobre High Polychrome. Es una trama cruzada por dos bandas verticales y horizontales en el cuadro central y el logo de la llama que caracteriza la marca Zipo. También el mismo año aparece el Infinity Love en gold plated, un detallado patrón de fondo con formas geométricas y la palabra o la leyenda amor en inglés, love, insertada en un símbolo de infinito. El modelo es un 6000-4910. Es curioso porque este encendedor no viene en una caja de presentación premium o luxury, sino en una caja normal de cartón de las que usa la marca para el resto de sus modelos. Este modelo es de 2019, pero bueno,
se me coló a la hora de ofreceros los diseños de ese año. Lo voy a insertar aquí porque es un diseño precioso que se llama también Geometric Design. Es un Antique Cooper modelo 49036 que tiene una combinación de líneas creando formas geométricas irregulares sobre un fondo de punta de diamante. Este sí vamos a verlo. Llega el Freedom Skull Design sobre acabado Antique Brass con el número 49035, bajo una pancarta con la leyenda Freedom, varias calaveras que se extienden también hasta la trasera del encendedor, donde la pancarta cambia el nombre y figura la palabra Death, muerte. Primera incorporación de Jim Beam, la famosa marca de Bourbon, a los encendedores Multicat. Es el modelo 49264 sobre un Antique Brass y todo el fondo es un gráfico simulando la veta de la madera de sus barriles, tanto en el frontal como en los laterales del frente. En el centro, una escalpela con la marca que forma parte del logo de Jim Beam. Vamos a verlo. Harley Davidson no podía faltar a esta cita en 2021 con un High Police Black Ice, el número 49470, que es el coleccionable Harley Davidson de este año. El fondo alterna bandas de punta de diamante y hexágonos en tres de las caras, y el logo de la marca en la tapa superior indica su carácter de colección, coleccionable 2021. Otro modelo bastante siniestro para lo que Zippo nos tiene acostumbrados. Occult Design es alusivo al Necronomicon, el libro de los muertos, que está grabado de forma muy profusa en el frontal. Es un Antique Brass que llegó al mercado con el número 29561. De nuevo otro Geometric Design, el 49037 en High Polish Chrome. Una vez más, diseños geométricos, en esta ocasión redondos y fondos de punta de diamante. Como no, Jack Daniels también se une a la carrera de los Multicat con este High Polish Chrome con el logo de la marca sobre un fondo liso grabado solo en tres de las caras. Para mí, personalmente, y es solo mi opinión, no debería tener la calificación de 360 grados, ya que el lateral de la bisagra no está grabado en ningún punto. El modelo es el 49282 y os dejo una imagen en 360 grados también. Zippo Germany Limited Edition 2020, ojo. El número del modelo es el 29261 y está realizado en gold plated. Es una trama geométrica con un rombo en epoxi rojo, limitado y numerado a solo 1000 piezas en todo el mundo. Una belleza, como podéis ver. Llega el nuevo modelo, el Bolts Design, fondo de líneas diagonales enfrentadas y logo de Zippo en el anverso y reverso. En ambos laterales, tornillería y en uno de ellos una llama de epoxi roja. El modelo es el 29672
HPC. Skull Design. Primer modelo en High Police Blue, otro acabado que Zipo no había utilizado hasta la fecha para sus multicat. El número es el 49705 y la verdad es que resulta un poco complicado ver la calavera que da nombre al diseño entre un fondo romboidal que también tiene una mezcla de grabado láser en color dorado que contrasta altamente con el precioso azul del encendedor. Os dejo la imagen porque vale la pena verlo. Wolf Design. Este modelo también es una mezcla de 360 engraved y 360 láser. El grabado ocupa 3 caras y el láser otras 3, repartiéndose así la superficie del encendedor. El modelo es el 49353 y el acabado es High Police Black Ice. Este modelo fue muy celebrado, es el 90 aniversario de las estrellas, aniversario del himno de Estados Unidos, compuesto por John Stafford Smith, con el título de Anacreon. La edición es limitada y numerada a 1000 piezas, en acabado High Police Chrome, y el decorado es totalmente alusivo, estrellas y pentagramas y la leyenda National Anthem. La venta fue únicamente a través de la web de Estados Unidos. Bueno, faltan algunos que no los tengo, no los puedo mostrar y probablemente alguno que habré olvidado. Bueno, pues aquí se acabó, todo tiene un fin. Ya en el próximo vídeo veremos, voy a profundizar un poquito en el tema de la evaporación del encendedor. He hecho este vídeo explicando la diferencia entre el felpado original de Zipo y este de origen asiático hecho de silicona, y sí que es cierto que después, repasando el vídeo y atendiendo a algunos de vuestros comentarios, me he dado cuenta que probablemente podría haber ampliado algo más la información para que no quedara demasiada duda. Así que lo vamos a ver pronto, en esta semana ya que entra, y entonces nos volvemos a ver, ¿sí? Gracias por estar ahí, gracias por los likes y por los comentarios. Nos vemos muy prontito. Bye bye.